amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. La guerra entre Rusia y Ucrania es para muchos un inesperado suceso que sorprendió al mundo. El escalamiento del conflicto por las tensiones en Crimea, Donetsk y Lugansk tomó por sorpresa a Occidente, cuando el 24 de febrero del 2022 el gobierno ruso decidió no solamente tomar control de las regiones en conflicto, sino además intentar tomar el control de toda Ucrania, lanzando ofensivas contra Kiev, su capital. Desde ese 24 de febrero hasta hoy, Occidente ha decidido apoyar a Ucrania fortaleciendo su defensa armamentística, sacudir las bases de la OTAN y sancionar económicamente a Rusia. Hoy hablaremos sobre el impacto del conflicto en nuestro país al corto, mediano y largo plazo con el docente Gabriel Jiménez. Bienvenido, Gabriel, a Congreso y Sociedad. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Sí. Bueno, profesor, remontémonos al origen de este conflicto. ¿El origen de este conflicto es un coletazo de la Guerra Fría o se centra más en las tensiones que se vivieron en Crimea en el 2014? Bueno, pues las dos cosas no son excluyentes, pues claramente Ucrania era un territorio muy importante para la Unión Soviética, pero también esto tiene que ver específicamente con 2014, un momento muy importante que es el Euromaidán, en el que, digamos, a Ucrania se vuelca o vuelca su interés más bien sobre la Unión Europea y pues le da la espalda un poco a Rusia, que es pues su antiguo socio tradicional, con la aspiración de pertenecer a Europa en su momento. Hay unas protestas conocidas justamente como Euromaidán, que se traducen en el ascenso del presidente actual, que es Zelensky, que tiene un trasfondo muy particular y es que pues en principio era un actor de televisión que se convierte en presidente, ¿no? Entonces, pues Ucrania ciertamente se encuentra dividida étnicamente. Por un lado, pues están los propiamente, digamos, ucranianos partidarios más de ser europeos, y por otra parte están los prorrusos, quienes incluso con movimientos separatistas pues apoyan, digamos, su regreso o su pertenencia a la Unión Soviética. Entonces, esto en su momento, en 2014, pues significa, o más bien se traduce en que Rusia invade un territorio separatista ciertamente de Ucrania, que es Crimea, y con ello pues se inician las tensiones eh, eh, pues que digamos han afectado a Ucrania, como lo hemos visto en este 2022. Habría que decir además que pues Ucrania, además de estar dividida, pues ciertamente, digamos, ha estado también indecisa respecto, por supuesto, de su pertenencia a la OTAN. Entonces solicita su pertenencia, solicita, digamos, ser miembro, full miembro, miembro completo de la OTAN, y esto, pues, no es visto por Vladimir Putin con buenos ojos, porque en la práctica, pues, para él es una amenaza que se cierne sobre su territorio militarmente, ¿no? Entonces, Y era una OTAN que se veía debilitada y que de alguna forma está como fortaleciéndose con este conflicto. Pero profesor, puntualmente ya se ha hablado bastante sobre todo lo que las implicaciones que esto tiene, pero poco se ha hablado en Colombia de las implicaciones que tiene el conflicto en Colombia. Eh, ¿Qué se espera en Colombia de las sanciones que ha recibido Rusia y de la respuesta que ha tenido el Kremlin y cómo estas sanciones pueden afectar nuestra economía y nuestro bienestar, nuestro diario vivir? bueno, pues por un lado, tiene como dos implicaciones, ¿no? Una pues ciertamente que vamos a decir, designar como buena. En principio, pues Colombia es un país exportador y productor de petróleo. Los precios del petróleo han subido en las últimas semanas, particularmente en la última semana. El gas, por ejemplo, solo en 3 días aumentó su precio en un 60%, y pues Colombia es productora de estas materias primas. Entonces, eso beneficia a los exportadores y a los, digamos, a las firmas
que producen y exportan estos recursos energéticos. Pero por otro lado, ciertamente, pues la principal afectación vendrá vía, digamos, el aumento de los precios de la gasolina, es decir, directamente al bolsillo de los colombianos. Entonces podemos esperar, al menos en el corto plazo, en los siguientes meses, de sostenerse esta situación, un aumento en los precios de los combustibles y digamos, esto pues repercute, por supuesto, en la canasta familiar de los colombianos. Profesor, esta reunión que hubo entre los altos funcionarios del gobierno de Joe Biden y Nicolás Maduro levantó varias suspicacias, sobre todo pues se pidió que no se comprara el petróleo a Venezuela, se vio más allá de una reunión por la liberación de unos presos, pues que era parte del contexto y de la coyuntura actual. ¿Qué implicaciones puede tener para Colombia en caso de que efectivamente esas suspicacias se confirmen, esas sospechas se confirmen y Venezuela pase a ser pues un proveedor directo de Estados Unidos? Pese a que en este momento la probabilidad es baja, dado la relación que usted hablaba que se tiene el gobierno de Nicolás Maduro con Vladimir Putin, pero ¿qué implicaciones tendría que esto se diera así, que se llevara una negociación a buen puerto y que esa fuera el sentido real de esa negociación? Bueno, pues esa negociación pues tiene un sentido, digamos, también político, que es el de exploración de levantar las sanciones en principio económicas, pero también buscando rehacer las relaciones con Venezuela, que por mucho tiempo pues estuvieron de nuevo en el congelador eh, y pues que además supusieron pues que Venezuela, digamos, era un aliado pues tanto de Rusia como de China, eh, incluso pues por ejemplo no obteniendo créditos de los organismos financieros internacionales, ¿no? De las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y solo obteniendo créditos chinos. En la práctica, supondría entonces, pues, dos cosas, ¿no? Por un lado, que una posibilidad, digamos, se podría abrir una ventana para negociar posiblemente con el gobierno de Maduro, con unos temas que para Colombia son prioritarios, en particular el tema económico, pero también el tema, por ejemplo, pues de las fronteras y la seguridad en las fronteras. Pero por otro lado, pues Colombia es un competidor de Venezuela justamente en la exportación de recursos energéticos, el petróleo y el carbón en particular, pues produce Colombia, pero sobre todo pues petróleo. Entonces, ante una eventual, digamos, importación de petróleo venezolano a Estados Unidos, pues esto supondría que este último país podría, digamos, ciertamente aumentar su capacidad energética de nuevo, es decir, satisfacer su demanda interna, y pues eso llevaría a que quizá los precios del petróleo volvieran a descender y pues Colombia no ganara tanto con esos precios del petróleo. Profesor, y en caso de que ese escenario se diera, ¿usted cree que podría haber una reintegración de la población venezolana o parte de ella al país, a Venezuela? Se lo pongo en 2 o 3 palabras, que las relaciones mejoren con Estados Unidos y que Venezuela pues eventualmente vuelva a incrementar su capacidad de exportación y producción de petróleo, pues podría suponer mejores condiciones, pero no sabemos si eso cambiaría las condiciones efectivas de la economía interna venezolana, en particular, digamos, su producción de alimentos, que generalmente son todos importados. Entonces, pues ciertamente podría, digamos, haber un flujo de migrantes que retornarían a su país por unas mejores condiciones, pero eso no garantizaría pues, un retorno pleno de los migrantes, tanto irregulares como regulares, que han pues, transitado pues, por toda la región y en general por el mundo. Sí, una reintegración total obedece a más factores más allá de la bonanza petrolera, obedece a Ciertamente. factores sociales. Bueno, profesor, vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con el segundo bloque de Congreso y Sociedad.
esta semana radicamos varios proyectos, unos a nivel económico, como el del emprendimiento para la mujer y la juventud, que define el marco y principios para su política pública. De nuevo en Congreso y Sociedad con el profesor Gabriel Jiménez, con quien estamos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y las implicaciones que tiene para Colombia en su economía y en el bienestar de sus ciudadanos. Profesor, ¿este es un conflicto relámpago o realmente lo que está en juego más allá de la reintegración de estas regiones prorrusas al país, a Rusia, es una conformación geopolítica nueva? ¿Es un pulso de las nuevas potencias? ¿Cómo ve usted este panorama? El conflicto tiene un trasfondo histórico, pero la ocupación es relámpago. A propósito de eso, vimos que en la reunión reciente entre el presidente Iván Duque y el presidente Joe Biden, se determinó que Colombia es un aliado preferente a los ojos de Washington. ¿Qué significa esto para nosotros, para los colombianos, en este momento y en esta coyuntura actual? Bueno, pues Colombia, digamos, siempre históricamente ha conducido su política exterior, excepto por unos lapsos en el tiempo, como centrada en lo que podríamos llamar la doctrina Respice-Polum, de mirar, digamos, a la estrella polar del norte, específicamente a Estados Unidos. Y se ha traducido, por ejemplo, en que Colombia haya incluso dejado de ver, por ejemplo, el Pacífico como una plataforma importante de relacionamiento con otros países. Solo hasta la Alianza del Pacífico, pues Colombia, digamos, despierta o quiere profundizar esas relaciones con los países específicamente hacia el Pacífico. Pero pues tradicionalmente Colombia pues ha buscado, digamos, una relación de cercanía, de alineación, yo no diría subordinación total, pero sí alineación con Estados Unidos, y pues eso se traduce en que Colombia en primer lugar tenga por mayor socio comercial a Estados Unidos históricamente. O sea, esto no ha cambiado, mientras por ejemplo en la región el mayor socio económico de Perú, por ejemplo, es China o incluso de Chile, y estos dos países tienen tratados de libre comercio con China. Colombia es un país que ha profundizado y ha digamos, sostenido en el tiempo su relación con Estados Unidos de cercanía y de socio estratégico. Bueno, y vemos que también la OTAN, que estaba un poco, digamos, dispersa de alguna forma, pese a que suponía una amenaza constante para Rusia, no invertía, por ejemplo, en sus fuerzas militares. Vemos que la OTAN ahora sí está haciendo como una gran inversión y está destinando recursos muy significativos de sus economías para fortalecer estas fuerzas militares. ¿Usted considera que esto va a escalar el conflicto a futuro? Pues en sí, digamos, esa inversión, pues que eventualmente está haciendo la OTAN, pero por su lado, separadamente cada país europeo, por ejemplo, lo de Alemania no tiene antecedentes. Alemania es un país que después de la Segunda Guerra Mundial constitucionalmente eh, tiene una orden de, pues digamos, una prohibición expresa de no entrar en una guerra. Pues se está rearmando, ¿no? Entonces, esto, digamos, en el balance de poder, pero en la carrera armamentística, supone en sí mismo relaciones conflictivas, ¿no? O sea, cuanto más se arme la OTAN, pues esto servirá de excusa para que Rusia, por supuesto, pues también se arme más. Claro que en este momento, pues Rusia está ciertamente, digamos, enfrentando otro problema, y es que a la vez que su ofensiva es militar, pues tiene que resistir financieramente. Es decir, el arma que ha usado Occidente hasta el momento no ha sido responder militarmente. Digamos que un movimiento en todo este concierto, en toda esta tensión, pues es la recompra de armas y hacer un contrapeso al poder ruso,
pero pues su arma privilegiada hasta el momento pues ha sido el arma financiera, ¿no? Podríamos hablar, digamos, de una respuesta financiera de Occidente en bloque que tiene que ver, por supuesto, con la desconexión del sistema SWIFT a Rusia, que es la interconexión bancaria creada desde los 70s, a finales de los 70s. Entonces Rusia está por fuera de esto, pero también una serie de sanciones, entre otras, pues por ejemplo, la prohibición expresa de comprar recursos energéticos pues de Rusia, ¿no? Particularmente el petróleo. Entonces, pues Rusia a la vez que está invadiendo Ucrania y pues avanza posiciones militares, pero también enfrenta la resistencia efectiva ucraniana y apoyado esto por Occidente. Veremos entonces hasta qué punto Occidente, por ejemplo, va a ceder capacidad militar o va a hacer donaciones militares a Ucrania para que resista. No creo, o sea, no, es bastante improbable que la OTAN haga una entrada, digamos, Una intervención militar. Sí, 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 no creo que haya una intervención militar por parte de la OTAN, pero sí un apoyo, digamos, indirecto, por ejemplo, vía recursos. Pero entonces Rusia, pues, ha de resistir justamente no solo militar, sino financieramente eh, pues, digamos, las medidas que ha tomado Occidente. Entre otras, pues buscando, por ejemplo, lugar o algún posible comprador para sus recursos, entre otras, pues China, por ejemplo, lo cual entonces ha llevado a un acercamiento financiero, al menos económico, con China y, por ejemplo, con India, que son países de los, pues, que hacen justamente parte de este foro BRIC, pues en el que Rusia, pues, del que también Rusia hace parte, ¿no? Entonces veremos qué pasa. Es decir, puede haber, digamos, como una suerte de cooperación financiera y la creación de un sistema financiero ad hoc entre China y Rusia y una interconexión, digamos, bancaria entre esos países. Y eventualmente, pues China, que es un país al que muy conspirativamente se le ha visto como apoyando a Rusia, eso no es tan cierto, ¿no? China más bien ha sido un país de una posición moderada en términos de seguridad y que eventualmente podría servir como mediador entre Rusia y los intereses de Occidente. Bueno, interesante análisis, profesor. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Bueno, con la cooperación judicial internacional vamos a poder ser muy ágiles para combatir delitos transnacionales como el trata de personas, el narcotráfico y muchos delitos que quedan todavía a nivel internacional de forma paquidérmica, donde se necesita agilidad. Y precisamente la parte electrónica de este tratado hace que en todo Iberoamérica, en todos los países que están integrando este tratado, podamos ser muy ágiles y poder evitar que sigan en la impunidad delitos como los que acabo de denunciar. Profesor, se han dado bastantes escenarios que hasta hace unos días eran improbables. Hablar de una guerra a principio de año era algo complejo y pues hoy la estamos viviendo. ¿Hay posibilidad y hay tensión de que finalmente se use una bomba termobárica o una bomba atómica? Bueno, pues habría que decir que después de la democratización de los países de Europa del Este, de los antiguos territorios de la cortina de hierro, pues la probabilidad de que ocurrieran
guerras interestatales era muy baja, es decir, casi mínima. Y después de los 90, digamos, tuvieron lugar más bien lo que llamábamos las nuevas guerras, ¿no? Guerras por motivos étnicos o por motivos eh, incluso pues inusitados como el cambio climático o mejor búsqueda de mayores alimentos o de territorios, pero entonces entre etnias o, por ejemplo, entre grupos religiosos o económicos con determinado interés. Pero entonces esta ocupación y esta guerra, Rusia-Ucrania, vuelve a poner sobre la plataforma justamente un momento, digamos, casi preguerra fría de guerras interestatales, en la que un país agrede a otro militarmente, lo ocupa con un pretexto pues que habríamos que ver, pues que justamente estamos evaluando si es legítimo o no. Por supuesto que Rusia ofrece sus propias justificaciones y se siente legitimado para hacer este tipo de movimientos, pero pues por supuesto que digamos, Ucrania pues en este momento es un país que se considera pues en el foco, digamos, de la atención de Occidente. Entonces, en ese escenario de guerra interestatal, que es, como decía, inusitado en los últimos años, pues se ve el posible uso de las armas, digamos, nucleares. Pues por supuesto Rusia tiene capacidad nuclear, pero ante este escenario, pues lo que vemos es que tiene lugar otra vez un principio de la Guerra Fría, que era el principio de destrucción mutua asegurada, mutuamente asegurada. Entonces, en el caso de que Rusia usara, digamos, guerras nucleares, esto todavía no se ve, excepto en las declaraciones de Putin, pero digamos en el territorio o cómo lo haría, pues no es tan claro, pues eso significaría en la práctica pues que cualquier otro país de Occidente podría hacerlo en contra de Rusia. Y pues la destrucción mutua, como dice el principio, estaría asegurada. Entonces, esperemos que se agoten todos los canales de negociación por la vía diplomática hasta, digamos, los últimos recursos y que militarmente, digamos, el conflicto sea más convencional y que Putin en últimas pues no vaya a hacer uso de armas nucleares. No sabemos muy bien cómo, sí lo dijo en el momento, también, digamos, como para mostrar los dientes, tener más capacidad de negociación antes del eventual cese al fuego que negoció con Occidente para los corredores humanitarios, pero pues lo que uno esperaría, digamos, con los brazos cruzados y digamos, confiando en la diplomacia, es que no se haga uso de ese tipo de armas de destrucción masiva. Que no se escale el conflicto a esos niveles que ya son un punto de no retorno. Profesor, ¿y usted qué opina de estos bloqueos que se han dado, no desde el punto de vista económico entre gobiernos, sino bloqueos que ya van como a otros niveles, como los bloqueos a ciudadanos rusos, a participaciones deportivas, bloqueos a cuentas de magnates rusos, estos bloqueos que de alguna forma impactan a la población rusa, mucha de ella incluso está en contra del conflicto? Claro, pues esas sanciones, por ejemplo, los magnates rusos, que antes eran pro-Putin o apoyaban al menos su gobierno, pero también, digamos, las manifestaciones, las protestas que se han producido al interior de Rusia, pues oradan un poco la legitimidad de Putin y oradan también, o sea, ponen en cuestión su absoluta autoridad, pues que en Rusia es vista como incontestable, ¿no? Entonces, una posible, esto es, lo que voy a decir es un poco complicado, pero no tener el apoyo de su propio pueblo y sobre todo no tener el apoyo económico de estos tycoons, de estos multimillonarios que generalmente no viven en Rusia, sino en Inglaterra, por ejemplo, pues puede eventualmente constituir digamos, punto de revés, un turning point en el que, digamos, Putin tenga que desistir de sus intereses, ¿no? Con todo, pues lo que ha mostrado Putin hasta ahora es absoluto control de su propio territorio, ha encarcelado a los protestantes, digamos, por ejemplo, específicamente en Moscú, y pues en últimas, pues su dolor de cabeza tienen que ser en este momento los millonarios rusos
cuyas fortunas pues generalmente, digamos, no están en Rusia, lo cual no debería ser un motivo de preocupación. Pero yo sí creo que eventualmente la pérdida de legitimidad ante su propio pueblo puede traducirse, estamos hablando de que Rusia pues es en teoría un país con elecciones, pues podría entonces tornarse, digamos, en un conflicto interno y en que su propio pueblo le dé la espalda y no digamos, no apoye estos movimientos militares de Putin. Un cambio de paradigma al corto plazo. Sí. Por último, profesor, ¿Colombia está asumiendo bien el rol dentro de este conflicto o usted considera que se deben tomar otras acciones? Pues como digamos el teatro del conflicto está bastante lejano, pues Colombia hasta ahora, que yo haya visto, no ha ofrecido enviar tropas a través de la OTAN, ni digamos en un escenario próximo, pues se ve que este conflicto militarmente vaya a tocar las puertas de Colombia. Hasta ahora pues ha ofrecido sus capacidades de negociación, que pues ciertamente digamos es un ofrecimiento muy eh, altruista, pero no sabemos si efectivo, pragmático. O sea, pues las capacidades de negociación Colombia las podría volcar sobre su propio territorio y tratar de solucionar sus problemas, o incluso, por ejemplo, tratar de negociar con Venezuela, ¿no? Entonces, pues es curioso que Colombia haya ofrecido se haya ofrecido como un garante negociador. Eh, pues eso revela, digamos, una buena voluntad por parte del gobierno colombiano, pero pues nosotros, digamos, estamos en un momento también en el que, al menos económicamente y políticamente, estamos a la espera de nuevas elecciones, entonces no sabemos cuál pueda ser la nueva posición o la posición, digamos, oficial de un nuevo presidente de la República. Colombia pues hace lo que puede, ¿no? Hace lo que puede. Lo que puede es un poco ver este conflicto tras bambalinas, eh, pues cultivando o profundizando su relación ah, amistosa, especial con Estados Unidos, pero más allá de esto, pues no se ve que, digamos, en el corto plazo, pues vaya a haber una participación más activa, por ejemplo, a través de eh, la presencia de tropas colombianas en el conflicto. Yo no creo que eso vaya a suceder y pues sería, digamos, algo que sí supondría que Colombia pues tome un partido mm, que lo haga, digamos, efectivamente enemigo de Rusia, ¿no? Entonces, Rusia emitió la semana pasada una lista de 50 estados que considera eh, antagonistas y entre ellos no está Colombia, entonces no tenemos motivos para preocuparnos, excepto por la cercanía de Venezuela a Rusia. Entonces, lo que yo creo es que el paso siguiente que debería dar Colombia es tratar de acercarse, como tradicionalmente lo hizo históricamente durante muchos años, a su vecino, a la República Venezolana. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, profesor. Mucho gusto. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.